Buenos días, yo soy el doctor Enrique Formentini. Voy a desarrollar el tema farmacocinética y parámetros farmacocinéticos, destacando que lo importante de este teórico es conocer el origen, la interpretación y la aplicación de los principales parámetros farmacocinéticos. Para facilitar el desarrollo del tema, he decidido dividir el teórico en 3 módulos o partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Conviene tener en cuenta algunas recomendaciones para el correcto uso de este material multimedia. Deben recordar que estas presentaciones son un material de apoyo pedagógico y que de ninguna manera reemplazan al uso del material de estudio propuesto por la cátedra, que es el libro de farmacología. De hecho, este tema ustedes van a poder encontrarlo desarrollado en extenso en el capítulo 7 del libro de farmacología veterinaria, en las páginas 83 a la 100. Sin embargo, la definición de los principales parámetros farmacocinéticos, ustedes van a poder estudiarlos sin ningún inconveniente en la guía de trabajo práctico, parámetros farmacocinéticos 1. En este teórico vamos a poner énfasis en aquellos puntos en los que por experiencia sabemos que hay dificultades para su comprensión. Aquellos aspectos que consideramos que pueden ser comprendidos sin ninguna dificultad a partir de la lectura del material de estudio solo van a ser desarrollados en forma esquemática y en forma simple. Como lo mencioné en un principio, esta presentación tiene un objetivo. Esta clase, lo que nosotros queremos lograr es, en primer lugar, conocer el origen de los principales parámetros farmacocinéticos, desde dónde se originaron, comprender su significado y qué utilidad nosotros en el estudio de la medicina veterinaria le damos a esos parámetros farmacocinéticos. Vamos a remontarnos entonces a entender cuál es el papel de la farmacocinética en la terapéutica. Aquí tenemos un esquema que nos representa qué es lo que ocurre cuando se administra un medicamento, un fármaco. Lo que nosotros podemos conocer a primera vista es que tenemos la dosis de un medicamento, que la administramos a un animal, a un individuo, y vamos a obtener un determinado efecto que vamos a poder medir, cuantificar. Sin embargo, a priori, hasta este momento, nosotros lo que ocurre dentro del animal para que esta dosis se transforme en un efecto, no lo conocemos o no tenemos una idea exacta de qué es lo que ocurre. Es lo que nosotros conocemos como un efecto de caja negra. Sin embargo, en el curso de los teóricos que estamos desarrollando, nosotros podemos develar un poco ese misterio. Y entonces vemos que esa dosis, cuando se administra al organismo, esa dosis de medicamento sufre determinados procesos farmacocinéticos, es decir, el medicamento se absorbe, se distribuye, se metaboliza, se excreta, y eso determina que esa dosis se transforma en el organismo en una concentración plasmática, en una concentración de fármaco en los distintos fluidos corporales, que por los distintos procesos farmacocinéticos es dinámica, es decir, no es constante. Eso permite que el medicamento llegue al receptor, al sitio de acción, y permanezca en el mismo por un tiempo variable. La presencia del medicamento en el sitio de acción, en los receptores, va a determinar una modificación en las funciones celulares que va a dar origen o va a originar el efecto que nosotros vamos a obtener. Entonces aquí ya tenemos los dos factores que están actuando, los dos procesos que están actuando al mismo tiempo.
los procesos farmacocinéticos, que son todos aquellos procesos que el organismo le hace al medicamento, y la farmacodinámica, que es todo aquello que el medicamento le hace al organismo. Por lo tanto, ya no tenemos un efecto de caja negra. Volviendo entonces al primer interrogante de qué es lo que ocurre cuando se administra un fármaco, aquí volvemos a retomar el tema de la diapositiva anterior y le damos una nueva interpretación, para hacerlo más gráfico, para facilitar la comprensión. Entonces aquí tenemos representado una dosis, un inyectable, que lo administramos a un bovino, y tenemos el efecto y la respuesta. Ahora, la primera flecha roja de arriba nos indica los procesos farmacocinéticos a los cuales ese medicamento, una vez que se ha inyectado, es sometido por el organismo. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación, lo que da lugar a una curva de concentración plasmática en función del tiempo. Es decir, las concentraciones plasmáticas fluctúan en función del tiempo. Hay un proceso de absorción y un proceso de eliminación. Esto determina que si tenemos medicamento circulando en sangre, este medicamento pueda llegar al sitio de acción, originando una relación dosis-respuesta y que va a dar origen al efecto farmacológico que estamos buscando. Existe entonces una realidad fisiológica y una realidad farmacocinética. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros administramos un medicamento? Si administramos un fármaco cualquiera y tomamos muestras seriadas de sangre, y a partir de esas muestras de sangre nosotros cuantificamos las concentraciones del medicamento en función del tiempo transcurrido desde su administración, vamos a obtener lo que conocemos como una curva de concentración plasmática en función del tiempo. Es la que tenemos aquí a la derecha. Esta curva, que es la línea roja, es la resultante de los procesos de absorción, distribución y eliminación. Es decir, cuando el medicamento se va absorbiendo, va ingresando a la circulación sanguínea, tenemos que las concentraciones comienzan a aumentar hasta que llega un punto en donde la absorción finaliza, y a partir de ese momento predominan los procesos de distribución y de eliminación del medicamento hasta que después de un tiempo ya no tenemos más medicamento en sangre y en el organismo. Ahora, el tema es que a partir de estos datos de concentración plasmática, el farmacocinetista va a calcular parámetros que van a permitir cuantificar la magnitud de estos procesos que nosotros desarrollamos en el teórico pasado. Es decir, cuantificar la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción, para lo cual le vamos a dar un valor numérico a cada uno de esos procesos, para poder medirlos y para poder compararlos. Para poder comprender los procesos farmacocinéticos, nosotros recurrimos a la utilización de modelos farmacocinéticos, que son representaciones simplificadas de una realidad biológica muy compleja. Por ejemplo, en el esquema que se encuentra arriba, nosotros representamos el organismo compuesto por tres compartimientos virtuales. El primero de ellos, que es el cuadrado rojo, donde encontramos a la sangre, los pulmones, el hígado y los riñones, que sería lo que nosotros conocemos como compartimento central, que se haya representado en el esquema de abajo como el cuadrado donde está indicado con el número 1. Después tenemos a la derecha un compartimento que nosotros consideramos periférico, determinado por la circulación capilar y los capilares fenestrados, es decir, el sitio en donde el medicamento rápidamente después de ingresar a la circulación general difunde, representado abajo por el cuadrado número 2. Y tenemos otro compartimento, un tercer compartimento, determinado por la circulación capilar de tejidos poco permeables, como músculo, grasa, piel, es decir,
un sitio virtual a donde el medicamento va a llegar vía circulación general, pero lo va a hacer en forma mucho más lenta, ya sea porque porque los tejidos estén poco irrigados, porque el medicamento tenga poca posibilidad de difundir debido a sus características físico-químicas. Ese compartimento periférico profundo se encuentra representado por el cuadrado número 3 abajo. Si ustedes se fijan en el esquema inferior, va a ver que tienen desde el compartimento número 1 una flecha hacia afuera que está representada por K10. Esto significa que es una constante de eliminación, una constante de salida del medicamento desde el compartimento 1 a 0, o sea, hacia afuera. Y después tenemos constantes de transferencia. Por ejemplo, la constante 1,2 es la velocidad de pasaje del medicamento desde el compartimento central al compartimento periférico superficial, y ese proceso de difusión es correspondido por un proceso de reingreso del medicamento hacia el compartimento central, que es la constante 2,1. Lo mismo ocurre con los procesos de distribución y redistribución para el compartimento periférico profundo. Aquí tenemos otra representación gráfica de qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico después de la administración de un medicamento y cómo lo representamos esquemáticamente para facilitar la comprensión de estos procesos. Fíjense que aquí tenemos el organismo representado en dos compartimentos. En el primero, aquí tenemos una persona a la izquierda, a la cual se le está administrando una dosis por vía intravenosa. Inmediatamente después de la administración, tenemos que el medicamento se distribuyó al compartimento central, que está representado por los órganos, ¿no? Sangre y tejidos más irrigados, como hígado, riñón, pulmón y cerebro. Y después de un tiempo, ese medicamento sale de ese compartimento central, sale de la sangre, difunde por los capilares fenestrados y se distribuye al resto del organismo. Y de esa manera llega al sitio de acción. Esa realidad fisiológica está representada por los esquemas que se encuentran abajo, ¿no? Aquí representamos el organismo como dos compartimentos para facilitar su comprensión: central y periférico. Antes de la administración, lo único que tenemos son los compartimentos vacíos, es decir, no tenemos medicamento en el organismo. Después de la administración, o inmediatamente después de la administración, todo el medicamento está en la sangre y los tejidos más irrigados, que está representado por el primer cuadrado en rojo. Y después de un tiempo, tenemos los dos cuadrados que están en rojo, es decir, que el medicamento difundió fuera de la sangre y llegó al resto de los tejidos. Entonces aquí nos llega el momento de interpretar qué es lo que nosotros comprendemos luego de ver una curva de concentración plasmática en función del tiempo. Aquí a la izquierda tenemos una curva de concentración plasmática en función del tiempo después de una administración intravascular. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque fíjense que la línea azul de concentración plasmática a tiempo cero tiene una gran concentración, es decir, esto no me está indicando que yo el medicamento lo administré directamente a la sangre y no hay ningún proceso de absorción. A su vez, yo veo que esta curva de eliminación tiene dos fases, una rápida, conocida como fase de distribución, y que esta estaría indicando el momento o la fase en la cual el medicamento está saliendo del compartimento central e ingresando al compartimento periférico. Después tenemos un punto de quiebre en donde me estaría indicando que el medicamento está en equilibrio las concentraciones están en equilibrio entre el compartimento central, o la sangre, y el compartimento periférico, o los tejidos. Y después tenemos una última fase, una pendiente final, conocida como fase de eliminación beta, que es la resultante de todos estos procesos en los cuales predomina el proceso de eliminación del medicamento. Entonces aquí vemos cómo podemos juntar los dos conceptos para comprender el fenómeno complejo. Una curva de concentración plasmática que es interpretada en función de un modelo farmacocinético que es el que encontramos a la derecha abajo.
Aquí tenemos un fenómeno similar al que describimos anteriormente, pero el medicamento es administrado por vía extravascular, es decir, por vía subcutánea, intramuscular o por vía oral. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Fíjense que la curva de concentración plasmática a tiempo cero tenemos concentraciones que son cero, es decir, la curva comienza desde abajo. ¿Por qué? Porque desde el momento de la administración, supongamos que damos un comprimido o realizamos una inyección intramuscular, en el momento de finalizar la inyección o la administración, nosotros no tenemos concentraciones en sangre. Esas concentraciones van a incrementarse en el tiempo a medida que el medicamento desaparezca del sitio de inyección o del sitio de administración. Por lo tanto, la curva de concentración plasmática es una curva que va creciendo en el tiempo y alcanza un pico de concentración cuando el proceso de absorción ha prácticamente finalizado. Los procesos de distribución y de eliminación se dan simultáneamente y después tenemos una fase de eliminación terminal en donde predomina la eliminación del medicamento. Si ustedes se fijan en el esquema que tienen abajo y a la derecha, van a ver que es muy similar al esquema o el modelo de la diapositiva anterior, solo que aquí entre la dosis y el compartimento central o el compartimento número 1 hay un proceso que está ausente en la diapositiva anterior, que es el proceso de absorción. Buenos días, vamos a seguir con el desarrollo del tema farmacocinética y parámetros farmacocinéticos en la parte 2 del desarrollo de este tema. Una pregunta que puede surgir en este momento es: ¿cuál es la importancia de medir concentraciones en sangre o concentraciones plasmáticas, cuando en realidad lo importante son las concentraciones que se encuentran en el sitio de acción? Lo cual es cierto, ¿eh? La acción de un fármaco es mediada por la concentración del fármaco en el sitio de acción. Eso es indiscutible. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, medir directamente las concentraciones del fármaco en el sitio de acción es posible, pero muy trabajoso, y desde el punto de vista ético sería realmente muy dificultoso porque tendríamos que utilizar técnicas invasivas, cuanto no sacrificar al animal. Por lo tanto, nosotros no estamos en condiciones de medir exactamente en cada tejido, en cada órgano, en cada sitio particular qué concentración hay de medicamento. Pero sí, basándonos en los conocimientos de fisiología, sabemos que las concentraciones de medicamento en sangre o en plasma, que es el vehículo que usa el medicamento para llegar al sitio de acción, esas concentraciones van a ser proporcionales a la concentración que vamos allá en el sitio de acción. Es decir, si tengo mucha concentración de medicamento en sangre, seguro tendré mucha concentración de medicamento en el sitio de acción. Y viceversa, cuando no tenga mucha concentración de fármaco en sangre, seguramente voy a tener muy baja concentración en el sitio de acción. Por lo tanto, nosotros consideramos que las concentraciones en sangre, las concentraciones plasmáticas, son un buen indicador de las concentraciones de fármaco en el sitio de acción. Y por eso es que usamos las concentraciones plasmáticas para poder entender a dónde está el medicamento, en qué cantidad y durante qué tiempo el medicamento va a estar en el sitio de acción para hacer su efecto. Pasamos entonces a estudiar el orden de los procesos farmacocinéticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orden? Los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco, yo los voy a poder cuantificar, es decir, en qué cantidad, mucho, poco, pero no solamente voy a medir la cantidad de esos procesos, sino también la velocidad con la cual esos procesos ocurren. ¿A qué velocidad se produce la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos? En el punto de vista de la farmacocinética, la velocidad
de transferencia del medicamento desde el exterior al interior, o de la sangre a los tejidos, o de los tejidos a la sangre y de la sangre al medio externo, es un concepto de velocidad, y es la relación entre la cantidad de fármaco transferido de un sitio a otro en función del tiempo transcurrido. Entonces, es exactamente lo mismo que ocurre cuando viajamos en un auto. La velocidad de un auto, ¿qué es? Distancia recorrida por unidad de tiempo. Kilómetros recorridos en una hora de tiempo. En una unidad de tiempo. Bueno, en farmacocinética es algo parecido. En lugar de kilómetros recorridos es número de moléculas que se absorbieron en una unidad de tiempo, en una hora, o el número de moléculas que se pasaron de sangre a un determinado tejido en una unidad de tiempo, o un número de moléculas que se eliminó del organismo en una unidad de tiempo. Entonces nosotros, de acuerdo a los tipos de velocidades con que estos procesos ocurren, podemos distinguir tres procesos: el proceso de orden 1, el proceso de orden 0 y el proceso de orden mixto, que es una mezcla de los dos anteriores, como vamos a ver dentro de un rato. El primer orden de un proceso farmacocinético son los procesos de orden 1, que hacen referencia a la velocidad de absorción, distribución o eliminación de un medicamento. Los procesos de orden 1 son los que se consideran por defecto, hasta tanto no se demuestre que hay otro proceso operativo. Aquí, en este proceso, la velocidad de medicamento que es eliminado o transferido de un compartimento a otro es proporcional a la cantidad de medicamento presente en el sitio de eliminación y transferencia. Es decir, cuanto mayor medicamento yo tenga en un sitio, por ejemplo en sangre, mayor va a ser la cantidad de medicamento que se va a eliminar o se va a metabolizar. A medida que la concentración del medicamento disminuya, esa velocidad de eliminación va a ser menor, es decir, cuanto menor cantidad de moléculas yo tenga en sangre, va a ser menor la cantidad de moléculas que va a poder metabolizarse y así sucesivamente. Es decir, que yo voy a tener una fracción de medicamento eliminada que va a ser constante por unidad de tiempo. Es decir, si yo considero una unidad de tiempo, por ejemplo, cada 3 horas, bueno, cada 3 horas yo voy a eliminar el 50% del medicamento, por dar un ejemplo. Este tipo de proceso va a dar origen a una curva de eliminación que va a poder ser descrita por una función exponencial, como la que estudiaron ustedes en matemática. Y está representada por la curva que ustedes ven aquí a la derecha. Esta curva, que es una curva que tiene una panza hacia abajo, donde al principio tengo una concentración muy grande y la concentración de medicamento cae rápidamente. ¿Por qué cae rápidamente? Porque al haber mayor concentración es mayor la cantidad de medicamento eliminado, y a medida que las concentraciones van disminuyendo, esa velocidad de eliminación también va disminuyendo. Por eso es este tipo de curva que ustedes ven. Este tipo de curva, que es una función exponencial, es característica de los procesos de orden 1. En los procesos farmacocinéticos de orden 0, por el contrario, la cantidad de medicamento absorbida, eliminada o transferida es constante. O sea, es independiente de la cantidad o la concentración de medicamento presente, por ejemplo, en sangre, o en el sitio de absorción, o cualquier otro sitio. Es decir, no importa qué cantidad o concentración de medicamento haya, el organismo va a distribuir o va a eliminar una cantidad constante de ese medicamento, lo cual, en lugar de dar origen a una curva de concentración plasmática, va a dar lugar a una recta. Esto ocurre fundamentalmente cuando los procesos de eliminación o los procesos de absorción se saturan. Es decir, ustedes tienen que recordar que para que un medicamento se absorba o para que un medicamento se elimine, ese fenómeno tiene una capacidad limitada. Por ejemplo, si hablamos de metabolismo, tenemos que tener presente que un hepatocito tiene un número limitado de enzimas, que es muy grande, pero si nosotros la concentración de medicamento que tenemos para eliminar supera
a ese pool enzimático, va a llegar un momento que el sistema va a colapsar y entonces el organismo va a eliminar la cantidad que puede por unidad de tiempo. No importa qué concentración de medicamento haya, el organismo elimina lo que puede. Entonces eso da origen a este tipo de curva que es una recta. ¿Cuándo ocurre eso fundamentalmente? En los casos de intoxicación, donde por accidente la cantidad de medicamento que ingresó al organismo no es la dosis terapéutica, sino que es una cantidad descomunal. Eso hace que normalmente el medicamento demore mucho en eliminarse del organismo. Es algo parecido a lo que pasa con una intoxicación con alcohol etílico. Cuando uno bebió demasiado, entonces, ¿qué pasa? Se supera la capacidad del hígado para metabolizar el alcohol y entonces el efecto perdura durante mucho tiempo. La curva no es que a mayor concentración, mayor velocidad de eliminación, sino que la velocidad de eliminación es constante. Para no complicar el estudio de este tema, yo salteé el desarrollo de los procesos mixtos. Lo hice ex profeso. Por lo tanto, tampoco vamos a hacer hincapié en este proceso cuando desarrollemos el teórico, cuando evaluemos este tema. Se lo vamos a dejar aparte. Ahora bien, nosotros entonces, redondeando el tema, tenemos que los perfiles de concentración plasmática versus tiempo son diferentes. Acá tengo 3 perfiles de concentración plasmática. Y esos perfiles de concentración plasmática son diferentes dependiendo de la vía de administración que yo utilicé y del orden de los procesos farmacocinéticos que están siendo operativos. Por ejemplo, la primera curva que nosotros tenemos a la izquierda corresponde a una administración intravascular. Recordando lo que estuvimos explicando anteriormente, nosotros podemos ver que a tiempo cero en esta curva de concentración plasmática, la concentración plasmática a tiempo cero comienza con una concentración muy grande. Es decir, no hay fase de absorción. Cuando yo veo una curva como esta, donde a tiempo cero las concentraciones son elevadas, yo inmediatamente me doy cuenta que al no haber absorción es una administración intravenosa, intravascular. La curva que yo sostengo en el medio, por el contrario, me está hablando que hay un proceso de absorción que está siendo operativo. ¿Por qué? Porque las concentraciones van incrementándose a medida que el tiempo transcurre hasta obtener un pico de concentración plasmática que se corresponde con el momento en que el proceso de absorción está finalizando. En la tercera gráfica, la que tenemos a la derecha, nosotros vemos que esta curva de concentración plasmática es muy particular. Yo siempre, para que la distingan, les hago mención a que se parece mucho a la aleta de un tiburón. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el incremento de las concentraciones plasmáticas se hace en forma paulatina hasta que llega a un punto en donde la concentración se achata, que llega a una especie de plató, meseta, que se prolonga en el tiempo. Eso es característico de un proceso de absorción de orden cero, por ejemplo. Es decir, va ingresando una cantidad constante y el plató o meseta se alcanza cuando la cantidad de fármaco ingresado es igual a la cantidad de fármaco eliminado. Cuando el proceso de absorción finalizó, se produce el quiebre abrupto de esa curva y después predomina el proceso de eliminación de orden 1. Es decir, en las primeras 2 gráficas los procesos farmacocinéticos operativos son de orden 1 siempre. Eso lo dijimos, que por defecto son de orden 1. Mientras aquí, en la última gráfica, la tercera, vemos un proceso de absorción en donde el orden de ese proceso es de orden 0. Retomando los conceptos que desarrollamos anteriormente, a manera de ir estableciendo relaciones entre los mismos para poder comprender los puntos que van a venir, vemos que un perfil de concentración plasmática resulta de la interacción
de los procesos de absorción, distribución, metabolización y excreción de un fármaco. Y estos procesos se dan al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es que si se dan al mismo tiempo tenemos esta curva de concentración plasmática? Bueno, ¿por qué tenemos una curva de concentración plasmática como la que tenemos dibujada acá? Y porque, aunque estos procesos se den todos al mismo tiempo, al principio predomina uno de ellos, es decir, predomina la absorción. Y después, a medida que pasa el tiempo, predomina la distribución y predomina la eliminación. Y entonces tenemos la caída de las concentraciones plasmáticas. Ahora bien, ¿qué hacemos con esos perfiles de concentración plasmática? Bueno, los vamos a utilizar para calcular parámetros farmacocinéticos. Entonces, ¿qué son los parámetros farmacocinéticos? Es traducir estos procesos fisiológicos, ¿no?, de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y encontrar una expresión matemática, un valor numérico para poder cuantificar y medir estos procesos arriba mencionados. Es decir, que los parámetros farmacocinéticos son una expresión matemática, pero que tienen una interpretación fisiológica. Algunos podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver la matemática con la biología? Sin embargo, si hacemos referencia a nuestra vida cotidiana, vamos a ver nosotros que la expresión numérica de los fenómenos biológicos es algo corriente. Por ejemplo, más de uno de ustedes, seguramente la mayoría, se ha sacado sangre para hacer un análisis. Ustedes han visto el resultado de un hemograma, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay allí? Hay valores numéricos. Eritrocito, neutrófilo, basófilos, eosinófilos, todos son valores numéricos. El médico, cuando lee el hemograma, interpreta esos valores, interpreta la realidad biológica que está subyacente, que está por debajo de eso. Utiliza justamente esos valores numéricos como parámetros para evaluar el estado de salud del paciente. Nosotros vamos a usar entonces los parámetros farmacocinéticos para comprender e imaginarnos cómo ese medicamento se comporta en el organismo. Entonces nosotros vamos a estudiar estos parámetros farmacocinéticos que tenemos plasmados en esta diapositiva. El volumen de distribución, el área bajo la curva, el clearance o el aclaramiento corporal, la semivida de eliminación, la concentración plasmática máxima o Cmax, el tiempo de máxima concentración plasmática o Tmax, la concentración en estado de equilibrio o CSS y la fracción biodisponible. Aquí quiero destacar que en el libro todo esto está explicado con mucho detalle para facilitar la comprensión. Sin embargo, los conceptos, las definiciones de todos estos parámetros farmacocinéticos, ustedes van a poder estudiarlas sin ningún inconveniente de la guía de trabajos prácticos de farmacocinética 1 y 2. Y es preferible que lo estudien primero de la guía de trabajos prácticos porque está mucho más simplificado, mucho más fácil de entender. Quien quiera profundizar y entender más acerca de estos procesos puede leer detenidamente el texto que se encuentra en el libro, que va a desarrollar exactamente lo mismo, pero bueno, está un poco más desarrollado para que pueda entenderse un poco más en profundidad. El primer parámetro farmacocinético que nosotros vamos a estudiar es el de volumen de distribución. Me voy a detener un poco en este porque es el que mayor dificultad presenta para su comprensión, porque es un concepto bastante abstracto. Habla de un volumen teórico, cuando hablo de volumen hablo de una cantidad de líquidos, en la cual teóricamente el medicamento se encuentra presente si éste estuviese a la misma concentración que la del plasma. En realidad, el volumen de distribución es un factor de proporcionalidad que relaciona la cantidad de fármaco presente en el organismo y la concentración plasmática. Es decir, que cuando
mayor cantidad de concentración de fármaco en el organismo tengo y menor es la concentración plasmática, el volumen se va a incrementar. O de manera contraria, cuando la concentración plasmática del medicamento es muy elevada, a una misma dosis, entonces el volumen en el cual ese fármaco se encuentra contenido es menor. Vamos a explayarnos un poco más acerca de este punto en la diapositiva siguiente. El volumen de distribución, entonces, es eso, un volumen que se expresa, por ejemplo, litros por kilogramo de peso corporal. No es un volumen real, es un volumen teórico que yo uso para calcular una dosis después. Ustedes no van a calcular la dosis, pero sí pueden utilizar el volumen de distribución para poder saber si el medicamento ha quedado en sangre o el medicamento ha difundido a los distintos tejidos. Porque el volumen de distribución solo es una constante de proporcionalidad entre la concentración plasmática y la cantidad de fármaco presente en el organismo. Como el volumen de distribución se calcula dividiendo la cantidad de medicamento presente en el organismo y la concentración plasmática, si yo administro un fármaco por vía intravenosa, que tengo la gráfica aquí, en la diapositiva, yo voy a poder, según el momento en que yo realice ese cálculo, distintos volúmenes de distribución. Por ejemplo, acá tengo, si yo realizo ese cálculo, ni bien yo realizo la administración del fármaco por vía intravenosa, voy a poder obtener el volumen central, o sea, el volumen teórico del compartimento central. Si realizo la medición en el punto de inflexión de los procesos de distribución y de eliminación, voy a tener el volumen al estado de equilibrio. Y por último, si mido el volumen de distribución durante la fase de eliminación terminal, voy a tener el volumen de área. No importa para ustedes la diferenciación de los distintos volúmenes. Ustedes no van a necesitar cada uno de estos volúmenes para los cálculos de dosis porque no lo van a hacer. No es necesario que se aprendan la fórmula. Nadie les va a pedir la fórmula. Yo quiero que tengan el concepto. El concepto es que el volumen de distribución, cuanto más grande sea ese volumen teórico de líquidos, me está diciendo que el medicamento está ocupando mucho espacio y que ha desaparecido de sangre. Las concentraciones plasmáticas o las concentraciones sanguíneas son muy chiquitas. Quiere decir que si no está en sangre, ¿en dónde está? Ha difundido al resto de los tejidos. Esto ocurre cuando el medicamento es muy liposoluble y es muy importante cuando el medicamento tiene que obtener o lograr para su efecto concentraciones elevadas en tejidos de baja perfusión o, por ejemplo, en el interior de determinadas células. Por el contrario, hay medicamentos que tienen un volumen de distribución chiquitos, ocupan un volumen chiquito, es decir, que no salen de sangre o de el líquido intersticial. El volumen de distribución es una característica propia de cada fármaco, que depende del tamaño de la molécula, de las propiedades físico-químicas de la misma. En esta diapositiva, yo aquí termino de explicarles por qué el volumen de distribución es un volumen teórico. Acá tengo 4 ejemplos. Ahora está de moda tomar agua. Hay que tomar agua para hidratarse, etcétera, etcétera. Y hasta algunas propagandas por televisión te dicen, bueno, que el agua representa el 60% del peso corporal de un organismo viviente. Y eso es cierto. Entonces, por ejemplo, si un fármaco que yo lo administro por vía intravenosa está muy unido a proteínas plasmáticas, es decir, está unido en un 99%, ese medicamento no puede salir de sangre prácticamente, porque la proteína es muy grande, no puede salir a partir de los capilares fenestrados, no los puede atravesar y el medicamento no puede salir de sangre. Entonces es de esperar que ese medicamento, el volumen teórico que está ocupando ese medicamento, coincida más o menos con el volumen de plasma, 0,06 litros por kilogramo. Ahora, si tenemos fármacos que no se unen tanto a proteínas plasmáticas y que atraviesan el endotelio capilar,
nosotros podemos tener un volumen de distribución un poquito más grande. Por ejemplo, 0,2 litros por kilogramo, que sería la suma del volumen plasmático más el volumen de líquido extracelular. Esto pasaría con medicamentos que no son muy lipofílicos. Por ejemplo, el caso de un antibiótico como la penicilina. No tiene una gran capacidad de difusión, pero desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de su utilidad, a mí no me importa eso, porque la penicilina se usa para matar bacterias de localización extracelular. Entonces, puede ser que tenga un volumen de distribución muy bajo, pero a los fines de utilidad de ese antibiótico llega al sitio de acción, que es la localización extracelular de las bacterias. Lo que quiero significar es que no porque un medicamento tenga mayor volumen de distribución, es mejor que otro. ¿Está? En tercer lugar, tenemos fármacos que pasan a través de membranas celulares. Estos son medicamentos lipofílicos, por ejemplo, en donde podemos llegar a tener volúmenes de 0,6 litros por kilogramo, que es el volumen de plasma más el volumen extracelular más el volumen intracelular. Aquí hasta acá tenemos volúmenes de distribución que se corresponden más o menos con los volúmenes de líquidos corporales. Ahora, hay fármacos que se fijan a ciertos tejidos y se concentran en ciertos tejidos. Por ejemplo, los depresores del sistema nervioso central o el tiopental sódico, por ejemplo. Es un medicamento muy lipofílico que se usa para producir hipnosis o sueño. Se atraviesa barrera hematoencefálica, difunde a través de las membranas biológicas, se concentra mucho en tejido graso. Entonces, ¿qué pasa? Hay muy poquita concentración en sangre, pero hay una concentración elevada en tejido adiposo, por ejemplo. Entonces, podemos tener volúmenes de más de 1 litro por kilogramo, lo cual, si nosotros pensamos que el máximo volumen de líquido que tenemos en el organismo de 0,6 litros por kilogramo, si tenemos más de 1 litro por kilogramo de volumen de distribución, eso no existe. Entonces, aquí caemos en la cuenta de que el volumen de distribución es un concepto puramente matemático, que se usa para establecer regímenes terapéuticos, hacer cálculo de la dosis a administrar, etc. Lo que tiene que quedar en claro es que no es un volumen fisiológico. Aquí, por ejemplo, está representado los distintos casos que pueden ocurrir o que nosotros podemos interpretar a partir de los volúmenes de distribución. De acuerdo a los distintos valores de volumen de distribución, nos hacemos una idea de dónde se encuentra ese medicamento o qué capacidad tiene ese medicamento para poder llegar a distintos tejidos. Resumiendo el concepto de volumen de distribución, tenemos que entonces tener presente y recordar que el volumen de distribución es una constante de proporcionalidad entre la cantidad de fármaco en el organismo y una concentración plasmática. En segundo lugar, que ustedes van a poder encontrar en la literatura que hay 3 volúmenes de distribución básicos: el volumen central, el volumen en estado de equilibrio y el volumen de área. Que el volumen de distribución no debe de ninguna manera ser interpretado como un volumen fisiológico. Entonces, ¿para qué sirve el volumen de distribución? Bueno, en farmacología, el volumen de distribución permite calcular la cantidad de medicamento en el organismo a partir de una concentración plasmática. Es decir, si yo quiero lograr saber qué cantidad de medicamento hay presente en el organismo en determinado momento, yo tomo la concentración plasmática, la multiplico por el volumen de distribución y sé qué cantidad hay en el organismo. También se puede utilizar para calcular la dosis a administrar. Por ejemplo, yo sé que para lograr tal efecto necesito tener tal concentración plasmática. Entonces, quiero saber qué dosis tengo que administrar. Bueno, entonces, esa concentración plasmática que yo quiero lograr la multiplico por el volumen de distribución y me va a dar la dosis que tengo que administrar. El volumen de distribución es único para cada medicamento. Y ya hay estudios en donde para cada medicamento sabemos cuál es el volumen de distribución. Por ejemplo, yo puedo entrar en un libro, abrir un libro, digo, bueno, a ver, penicilina. ¿Cuál es el volumen de distribución de penicilina? En el perro, en el gato, en el caballo, en la vaca, en la cabra. Vamos a tener
distintos valores según las especies, porque tenemos distintas fisiologías, distintas constituciones corporales. Bueno, ese volumen de distribución es el que se usa para, por ejemplo, calcular las dosis a administrar. Buenos días, vamos a desarrollar ahora la parte 3 de farmacocinética y parámetros farmacocinéticos. El segundo parámetro farmacocinético que vamos a estudiar es el de área bajo la curva. Fíjense en la gráfica que tenemos aquí en la diapositiva. Es una curva de concentración plasmática de administración intravascular. Ya por el tipo de curva, eso ya lo podemos intuir. El área bajo la curva es toda el área que está justamente debajo de la curva, que es la que está sombreada. Es como si fuese medir la superficie que estaría ocupando el medicamento dentro de una gráfica. Digo que sería como una superficie, porque en realidad el área bajo la curva es un parámetro dimensional, porque una superficie sería medir unidad de longitud, alto, largo, y aquí no tenemos unidades de longitud, no tenemos ni centímetros, ni metros, ni milímetros, tenemos tiempo y concentración plasmática. Pero tenemos que medir esta área. El tema es que esta área va a ser, el valor de esa área va a ser siempre proporcional a la dosis administrada. Supongamos, yo administro un medicamento por vía intravenosa a una determinada dosis. Tomo muestras de sangre, mido las concentraciones, calculo el área bajo la curva y ese valor me va a dar, por ejemplo, un valor de 100, por dar un ejemplo. Si yo después doy el doble de la dosis y vuelvo a tomar muestra de sangre y vuelvo a medir o calcular el área bajo la curva, esa área bajo la curva va a tener el doble del valor, es decir, va a medir 200, por ejemplo. Es decir, el área bajo la curva es proporcional a la cantidad de medicamento ingresado a la circulación general. Y esa es la utilidad que voy a tener para el área bajo la curva. Y se utiliza para estimar la cantidad de medicamento que ingresó a la circulación general luego de una administración extravascular. Eso lo vamos a ver en detalle, lo vamos a ver en detalle en el trabajo práctico, donde van a poder calcular el área bajo la curva, por lo menos ver cómo se hace el cálculo, de dónde sale ese valor. Y van a utilizar ese valor después para estimar la fracción biodisponible. Pero por el momento, lo importante es que ustedes tengan este concepto, el de área bajo la curva, que desde un punto de vista de la definición sería la integral de la concentración plasmática en función del tiempo. Eso mucho no dice, pero sería algo así como sumar las infinitas concentraciones plasmáticas que puedo obtener después de una administración extravascular. Y ese valor, que es el área bajo la curva, es proporcional a la cantidad de medicamento presente en el organismo. El otro parámetro que vamos a estudiar es el del clearance o aclaramiento corporal. Aquí es muy importante detenernos porque este es el único parámetro farmacocinético que tiene sí una interpretación fisiológica concreta. Según la definición, el aclaramiento corporal es el volumen de sangre o el volumen de plasma que es depurado, clarificado, limpiado de fármaco por unidad de tiempo. Vamos a ver ahora en detalle qué significa todo esto. El aclaramiento o el clearance corporal en farmacocinética es el parámetro más importante. ¿Por qué? Porque es el que permite medir la capacidad de un organismo para eliminar un fármaco. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Porque a mí eso me permite saber con qué velocidad el medicamento hace desaparecer o desaparece del organismo. Y eso me va a dar una idea acerca de con qué frecuencia voy a tener que administrar el medicamento para que las concentraciones se mantengan en el sitio de acción por el tiempo que yo deseo. Medicamentos que tienen aclaramientos corporales bajos o un bajo volumen de sangre depurada
por unidad de tiempo son medicamentos que van a estar mucho tiempo en el organismo y a lo mejor yo necesito una sola dosis por día para que las concentraciones se mantengan o que sean concentraciones efectivas. Hay otros medicamentos que tienen valores de aclaramiento corporal muy elevados, es decir, hay mucho volumen de sangre depurado por unidad de tiempo. Entonces estos medicamentos con clearance más elevado, el medicamento desaparece más rápidamente. Entonces eso a mí me obliga a que en lugar de dar una dosis por día, a lo mejor tenga que dar 3. Esto un poco nos va introduciendo en los conceptos básicos de terapéutica. ¿Por qué razón un medicamento se da en algunos casos una sola dosis por día y en otros tengo que administrarlo 2 veces por día o en otro caso 3 veces por día? Es decir, hay una explicación. ¿Por qué? Porque el organismo tiene distintas capacidades de eliminar ese medicamento. ¿Cómo se calcula el clearance o aclaramiento corporal? Bueno, desde un punto de vista de cálculo, es la dosis que se administra por vía intravenosa sobre el área bajo la curva obtenida después de esa administración intravenosa. ¿De dónde viene esta fórmula? No importa. O sea, a ustedes no les tiene por qué importar, no van a hacer este tipo de cálculo. Lo van a hacer sí en el trabajo práctico, pero no porque se vaya a evaluar y después se vaya a tomar esta fórmula en el examen parcial o en el examen final, sino simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo se calcula el aclaramiento corporal. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan interpretar qué significa el aclaramiento corporal y para qué sirve. No nos interesa cómo se calcula, porque esta fórmula que está aquí viene de una derivación matemática que yo tendría que ocupar todo un pizarrón y que a los fines prácticos a ustedes como veterinarios no les va a servir, pero sí les va a servir que ustedes sepan para la comprensión y el estudio de la asignatura farmacología qué es el aclaramiento corporal y para qué sirve. En el teórico de farmacocinética, cuando hablé de biotransformación o metabolización, yo les había explicado que todas las células del organismo, todas, tienen un pool enzimático capaz de biotransformar fármacos, de metabolizarlos, aunque el órgano por excelencia responsable de la eliminación de la mayoría de los medicamentos es el hígado. Ahora, fíjense ustedes en este esquemita que tienen aquí a la izquierda abajo. Tengo un corazoncito y tengo en azul lo que estaría representando la sangre venosa que llega. Q sería el volumen de sangre y CV sería la concentración de medicamento en vena. Esta sangre venosa llega al corazón, es un volumen de sangre con una determinada concentración y es el mismo volumen que por sangre arterial el corazón bombea. Ahí tenemos el volumen de sangre arterial por la concentración arterial. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta sangre arterial pasa por todos los tejidos y órganos o perfunde todos los tejidos y órganos, esa sangre por el pasaje a partir de todos los tejidos y órganos, los tejidos depuran, metabolizan y eliminan parte de ese medicamento. Es decir, es lo que se conoce como extracción, ER, ¿cierto? De manera que cuando ese volumen de sangre sale de los tejidos y retorna al corazón como sangre venosa, la concentración del medicamento o la cantidad de medicamento que llega por vía venosa es menor a la que salió del corazón anteriormente. Es decir, cada vez hay menor cantidad de medicamento en la medida que cada vez el medicamento perfunde por los tejidos. Ese es el concepto de aclaramiento corporal. Y aquí en esta diapositiva es donde remarco lo que ustedes tienen que saber acerca del clearance. ¿Para qué sirve? Bueno, el aclaramiento corporal sirve para comparar dos moléculas de una misma clase en la misma especie. Por ejemplo, un mismo antibiótico, yo veo cómo se comporta en distintas especies. A ver si una especie tiene mayor capacidad de depuración del medicamento que otra. O por ejemplo, la comparación interespecies de una misma molécula. Por ejemplo, un antiparasitario
cómo se comporta en bovino, en canino o en caprino. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capacidad de depuración de cada especie va a ser la dosis que voy a tener que administrar o la frecuencia de administración que voy a tener que hacer. O también la extrapolación de las dosis interespecies. Por ejemplo, estimar las dosis que produzcan las mismas áreas bajo la curva, por ejemplo, en rata y canino. O estimar las pérdidas de fármaco por efecto del primer pasaje. Eso es un concepto que vamos a desarrollar más adelante. Y fundamentalmente para estimar una dosis. Eso en el área de investigación lo hacemos, pero que no es lo que ustedes van a tener que hacer en la práctica diaria. Ustedes lo que van a tener que hacer es utilizar la dosis que está recomendada en el prospecto. Ahora, lo que ustedes tienen que recordar es que detrás de esa dosis que está recomendada en el prospecto hay todo un estudio anterior acerca de la farmacocinética del medicamento, que es lo que estamos estudiando ahora, que justifican esas dosis. Como conclusión, esas dosis deben ser respetadas y no las podemos modificar, porque ya hay estudios que determinan que esa es la dosis terapéutica, ya sea por volumen de distribución, por aclaramiento corporal de la especie en la cual se está tratando con el medicamento, ¿verdad? Es decir, yo no puedo modificar la dosis a mi antojo, no puedo modificar la frecuencia de administración a mi antojo, porque esa dosis y esa frecuencia de administración ha sido calculada en base a la capacidad de depuración que tiene el organismo para esa molécula. ¿Se comprende? Y el otro parámetro farmacocinético que vamos a estudiar es la vida media o semivida de eliminación de la fase terminal. Si nosotros buscamos una definición, la definición es que la semivida es el tiempo necesario para reducir la concentración plasmática a la mitad, luego de haber alcanzado el pseudoequilibrio de distribución. Es decir, una vez que la fase de eliminación beta se alcanza. Vamos a ver cómo se interpreta esto en la próxima diapositiva. Aquí conviene prestar atención a esta gráfica que tengo aquí. Como yo puedo apreciar, se trata de una gráfica de farmacocinética porque me muestra concentraciones plasmáticas en función del tiempo, horas. Es una curva con un proceso de eliminación de orden 1. Bien. Y yo veo, por ejemplo, que a tiempo cero tengo 100 moléculas, por ejemplo. Entonces, la semivida sería el tiempo que demora las concentraciones plasmáticas en reducirse a la mitad. Por ejemplo, en este caso, el tiempo en que yo tengo que esperar para que de 100 moléculas obtener 50. En este caso, a los fines de facilitar la interpretación, son 3 horas. Esto significa que en un proceso de orden 1, una semivida de eliminación es el tiempo en el cual el medicamento tarda en disminuir su concentración a la mitad. Si aquí yo, por ejemplo, dijese, bueno, una vez que alcancé en la concentración de 50 moléculas, ¿cuánto tiempo debo esperar para que esta concentración disminuya a la mitad? Bueno, voy hasta, imagino más o menos cuánto serían las concentraciones, serían en este caso 25, y yo veo que voy a necesitar otras 3 horas, es decir, tendría que esperar hasta las 6 horas. Es decir, ¿cómo se calcula esta constante o la semivida de fase terminal? Es el logaritmo natural de 2 sobre la constante de eliminación. No importa eso, eso lo van a hacer en el práctico, pero no porque se los vaya a evaluar ni se les vaya a pedir la fórmula. Importante que ustedes conozcan el concepto. Aquí vamos a desarrollar un poquito mejor cuál es la utilidad del conocimiento de la semivida terminal. Por ejemplo, se estima que el 99,9% del medicamento ha sido eliminado del organismo después de transcurridas 10 semividas de eliminación. Fíjense, no importa cuál sea la semivida de eliminación, puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero por ejemplo, fíjense en la primera columna. Concentración inicial de fármaco. 100, 50, 25, 12,5. Fíjense que
cada concentración es la mitad de la concentración anterior. En la segunda columna tengo semividas transcurridas, es decir, tengo una concentración inicial de 100, transcurrida una semivida la concentración es 50, transcurrida 2 semividas la concentración es 25, y así sucesivamente. En la tercera columna yo tengo el porcentaje de medicamento eliminado. Fíjense, si transcurre una semivida, me quedan 50 moléculas, es decir que el porcentaje eliminado es el 50. Si yo esto lo extrapolo hasta el infinito, cuando yo llego a la transcurrida 10 semividas, yo eliminé el 99,9% del medicamento. Es decir, que a mí la semivida de eliminación es una medida que yo tengo para saber cuál es la velocidad de desaparición del medicamento en el organismo. A ver, si yo tengo una semivida de 1 hora, eso significa que para que el medicamento sea eliminado del organismo o va a desaparecer multiplicando esa semivida por 10, es decir, 10 horas. En 10 horas yo no tengo más medicamento en sangre. Esto me está indicando que yo voy a tener que administrar este medicamento en forma seguida, por lo menos 3 veces por día, para mantener concentraciones que sean efectivas. Por el contrario, hay medicamentos que son muy liposolubles, que se concentran mucho en determinados tejidos, que demoran mucho en salir y excretarse, o porque tienen poca capacidad de depuración. Entonces la semivida de eliminación puede ser 8 horas, por ejemplo, en donde para eliminar el 99,9% del medicamento del organismo voy a tener que multiplicar esa semivida por 10, es decir, 80 horas. Eso me está hablando de un medicamento que permanece mucho tiempo en el organismo. La semivida es lo que me va a determinar también si yo el medicamento lo puedo administrar una sola vez por día o lo tengo que administrar de forma más frecuente. Esto es para entender un poco la importancia de la semivida dentro de los esquemas posológicos o la dosis y la frecuencia de administración que tengo que utilizar. ¿A dónde queremos llegar con esto? Es comprender que después cuando yo tengo que aplicar el medicamento en la terapéutica, debo respetar los intervalos entre dosis, debo respetar las dosis que se me indican en la etiqueta, porque estas dosis y estos intervalos entre dosis tienen una razón de ser y una explicación en función de la farmacocinética del medicamento en esa especie en particular. Y aquí llegamos al punto importante, y esto sí, a lo mejor se puede preguntar en un parcial o en un examen final. ¿Para qué me sirve a mí calcular la semivida de eliminación? Porque me permite a mí predecir la acumulación de un fármaco, que ya lo vamos a ver en el teórico de esquema posológico, o predecir el tiempo del estado de equilibrio estacionario, o para determinar el intervalo de administración de un medicamento. En la diapositiva anterior hablamos de estado de equilibrio estacionario o acumulación de un fármaco. Y ahora vamos a explicar qué significa esto. Fíjense en la gráfica que tienen aquí. Es una gráfica de farmacocinética, concentración plasmática en función del tiempo. Pero fíjense el tipo de curva. No hay fase de absorción. Es decir, esto es un esquema de administración de dosis en forma reiterada a intervalos regulares, pero por administración intravascular. Aquí, para facilitar la comprensión, nosotros hemos administrado el medicamento, el tiempo de administración en este ejemplo se corresponde con la semivida del medicamento, ¿verdad? Bien, fíjense ustedes, entonces, en cada pico corresponde a un tiempo de administración. Cada pico corresponde a una dosis administrada. Fíjense ustedes cuántas dosis yo necesito para que las concentraciones estén fluctuando dentro de lo que yo determino como ventana terapéutica, es decir, la concentración teórica máxima y la concentración mínima efectiva. Es decir, esto es lo que se conoce, o sea, las concentraciones que están fluctuando dentro de esta franja verde es lo que se conoce como
ventana terapéutica o estado de equilibrio, es decir, a medida que yo voy administrando dosis, el medicamento se va acumulando hasta alcanzar un estado de equilibrio en donde la cantidad que yo administro es igual a la cantidad que se elimina. Bueno, a los fines prácticos yo puedo ver que aquí yo necesité por lo menos 5 dosis para obtener este estado de equilibrio. Como cada dosis aquí esquemáticamente yo la administré en el tiempo de semivida, yo aquí puedo ver que para lograr ese estado de equilibrio, o llegar a esa meseta de concentraciones plasmáticas, yo necesité administrar el medicamento por un tiempo equivalente a 5 semividas de eliminación. Es decir, que la semivida me sirve a mí para saber cuánto tiempo voy a tener que esperar desde que inicio el tratamiento para que estas concentraciones se encuentren dentro de niveles más o menos constantes en el tiempo. Concluyendo un poco con el estudio de los parámetros farmacocinéticos, vamos a hablar de la máxima concentración plasmática o la Cmax. Este es un parámetro que se puede estimar directamente por inspección visual de una curva de concentración plasmática, aunque hay métodos matemáticos para estimarlo con precisión. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que este parámetro solo puede ser calculado a partir de una administración extravascular. ¿Por qué? Porque es la concentración plasmática que se alcanza cuando el proceso de absorción prácticamente ha finalizado. ¿Ya? O sea, solamente lo voy a poder calcular con una administración extravascular, intramuscular u oral. La concentración plasmática máxima va a ser siempre proporcional a la cantidad de fármaco presente en el organismo. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el área bajo la curva. Si yo doy una dosis, tengo un área bajo la curva. Si yo doy el doble de la dosis, tengo el doble del área bajo la curva. Y es muy lógico pensar que si yo doy una dosis y tengo una concentración plasmática X, si yo duplico la dosis, la concentración plasmática que voy a obtener máxima va a ser el doble. ¿Está? Una vez que yo calculé la máxima concentración plasmática, voy a ver qué tiempo yo esperé o se demoró para obtener esa concentración plasmática máxima. Ese tiempo es el que se conoce como el tiempo de concentración plasmática máxima o Tmax. ¿Y para qué sirve el Tmax? Si yo sé que la concentración plasmática máxima se alcanza en el momento en que el proceso de absorción casi ha finalizado, entonces el Tmax o el tiempo de concentración plasmática es un indicador que yo uso para medir la velocidad del proceso de absorción. Es decir, si mi Tmax es de 1 hora, eso significa que mi proceso de absorción demoró más o menos 1 hora. Si yo tengo un Tmax de 3 horas, es decir, que el pico de concentración plasmática se alcanzó a las 3 horas, lo que significa que mi proceso de absorción demoró 3 horas. Es decir, es un indicador de la velocidad del proceso de absorción. Cuando más rápida sea la absorción, el Tmax va a ser más chiquito, más cortito. Cuando más lenta sea la absorción de un medicamento, el Tmax va a ser más largo. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué me interesa a mí conocer el Tmax? Porque muchas veces lo que yo quiero es que el medicamento se absorba en forma muy lenta o desarrollar formas farmacéuticas o medicamentos de absorción muy lenta y sostenida. ¿Por qué? Porque cuando más lenta sea la absorción, más tiempo el medicamento va a permanecer en el organismo, ¿se entiende? Entonces por eso, desde el punto de vista farmacocinético, en la etapa de desarrollo de un medicamento es importante en el perfil de concentración plasmática identificar la Cmax y la Tmax, porque me permiten evaluar y medir la velocidad del proceso de absorción.
El último parámetro farmacocinético que vemos es la concentración al estado de equilibrio estacionario. Y esto lo vamos a ver en el caso donde está operativo un proceso de absorción de orden cero, como en la gráfica que tenemos aquí. Es decir, el medicamento va ingresando a una cantidad constante por unidad de tiempo hasta que la cantidad de medicamento que ingresa es igual a la cantidad de medicamento que se elimina, y allí se alcanza el estado de equilibrio meseta. Es la concentración CSS, concentración al estado de equilibrio estacionario. Esta concentración de estado de equilibrio estacionario también es proporcional a la cantidad de medicamento que va ingresando. Es decir, cuando la cantidad que va ingresando por unidad de tiempo es una cantidad X, voy a tener una concentración en el estado de equilibrio estacionario X. Si yo duplico la cantidad que va ingresando por unidad de tiempo, la concentración en el estado de equilibrio estacionario va a ser el doble. Eso es simplemente lo que es la concentración al estado de equilibrio estacionario. Esto se obtiene de dos maneras, esta concentración al estado de equilibrio estacionario. Administrando el medicamento por perfusión intravenosa, por goteo, como disolviendo el medicamento dentro del frasco de suero y que éste vaya ingresando a un determinado número de gotas por unidad de tiempo, lo cual me garantiza que haya una cantidad constante en el tiempo que va ingresando el medicamento. O también se puede alcanzar con aquellas formas farmacéuticas que han sido diseñadas para que el medicamento se absorba en forma lenta. Por ejemplo, una inyección de un corticoide de depósito o la administración de un comprimido de disolución sostenida en el intestino. ¿Para qué se hace eso? Para prolongar el tiempo de permanencia del medicamento en el organismo. Cuando hay procesos de orden cero de absorción, no tenemos un pico de concentración plasmática, sino que tenemos una concentración al estado de equilibrio estacionario. Finalizando entonces el estudio de los parámetros farmacocinéticos, llegamos a estas conclusiones. Que la farmacocinética es la expresión matemática de los procesos biológicos que determina la disposición de los fármacos dentro del organismo. Como nosotros vimos, cada uno de estos parámetros se expresan con un valor numérico. Ahora, por lo que hemos aprendido en estas tres presentaciones, tenemos elementos como para que cuando vemos un determinado volumen de distribución, un determinado valor de Cmax o de Tmax, nos hacemos una idea de cómo se comporta ese medicamento y cuánto es el tiempo que ese medicamento va a estar presente en el organismo. Porque la interpretación de los parámetros farmacocinéticos es lo que nos permite comprender el comportamiento farmacocinético de los fármacos. Por eso el objetivo de esta presentación no es la fórmula con la que se calcula el parámetro, sino saber cómo interpreto ese valor y qué significa. También, conociendo los parámetros farmacocinéticos, puedo conocer cómo se comporta ese medicamento entre distintas especies con distintos volúmenes de distribución, con distintos valores de aclaramiento corporal. Y los parámetros farmacocinéticos permiten desarrollar esquemas terapéuticos, estimar dosis, intervalos entre dosis, calcular la acumulación de un fármaco, o el tiempo de espera o tiempo de supresión de un medicamento para que, por ejemplo, los tejidos comestibles puedan ser consumidos sin que haya riesgo de ingestión por parte del ser humano de concentraciones de medicamento en esos tejidos que puedan ser nocivas, ¿verdad? Lo importante de esto es que ustedes comprendan que los esquemas terapéuticos que ustedes van a aprender después y van a aplicar en clínica tienen una razón de ser y un fundamento y un origen. Han sido calculados en base a esto que ustedes han estudiado ahora. Por lo tanto, deben ser respetados, no deben ser modificados a antojo o porque a uno le pareció, sino que hay una justificación teórica que está apoyada por un fenómeno biológico concreto. Bueno.